Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a arrancar porque estamos más o menos en los 50 alumnos, que son el número que viene estando presente en las últimas clases. Eh, Ustedes el jueves pasado hablé con Sebastián y me dijo que ya habían empezado con los prácticos de impuestos diferidos, habían hecho los primeros tres. Eh, con lo cual, bueno, estamos más que bien de tiempo. La idea era por ahí de haber empezado yo hoy, pero bueno, como ya tenían la teoría de impuesto diferida dada, los chicos, los ayudantes empezaron y bárbaro. La verdad que yo le preguntaba a Sebastián si quería que diera algún práctico hoy, pero bueno, si yo hoy doy los prácticos, por ahí de jueves le va a sobrar tiempo. La idea es entonces voy a hacer un repaso teórico, ver las dudas que tienen, ver si quedaron algunas dudas de esos tres primeros prácticos, ¿sí? Y el jueves estarían haciendo el resto de los prácticos con los profes de práctica, con Seba, Nico y Carlos. Ustedes, como en todas las unidades, hay prácticos adicionales en la guía. Eso es para que lo hagan ustedes. Para que lo hagan ustedes y tienen la solución y después tienen la posibilidad de ver todas las dudas en las clases, no nuestras, ya sea de teoría o de práctica. Así que lo que sí les recomiendo es que, bueno, que después del jueves hasta el martes que viene o hasta el jueves de la semana que viene traten de hacerlo como para afianzar un poco los conocimientos de práctica. De los temas anteriores, les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Han avanzado con el estudio? Los escucho. Yo la verdad que no, profe, mi idea era fin de semana largo hacerla, pero justo me agarré el dengue y me echó Bueno, todo el fin de semana largo. Así te que no mato. salió. ¿Cómo, Tengo cómo estás que, ahora? ¿Cómo estás ahora? ahora sí un poco mejor. El jueves pasado no estuve en clase porque no estaba en condiciones, así que no vi todavía la clase tampoco. Bueno, tranqui, Eh, tranqui, ahora te, en te más tengo aniquila. que ponerme. Los que lo han tenido dicen que te aniquila, te deja, pero Sí, mal, mal. tremendo, tremendo, tremendo. Sí, 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 sí. Bueno, enhorabuena que estamos. Profe, Eh, yo aproveché el Claro. finde para ir viendo las clases y la verdad que súper bien. Súper el profe Norberto y usted explican muy bien, así que fui tomando muchas notas y por ahora vengo bien. bueno, no se dejen estar, sigan estudiando. Este, no, Buenas no, tardes. no se atrasen con el estudio porque este primer parcial tiene mucha teoría. En realidad, ustedes, yo le voy a ser sincero, nosotros la teoría no, ya les dijimos, no tomamos teoría, ¿sí? A nosotros lo que sí nos interesa es que ustedes la teoría la lean todas las veces que sea necesario para tener una comprensión cabal de los temas y saber cómo esa teoría se aplica en la práctica. Ustedes vieron que todos los ejercicios están orientados a la aplicación teórica. Así que no queremos que la sepan de memoria, queremos que la lean todas las veces que les sea necesario como comprender y decir, bueno, a ver, esto que dice es lo que se aplicó en tal práctica. ¿Sí? Profe, con Pero los bueno, videos, es mucha y es mucho para leer. Sí, Brisa. ay, perdón, con los videos que usted tiene en su canal de YouTube, que son de cuatrimestres anteriores, yo voy siguiendo con eso también, porque digamos, Sí, creo que sí, está bien. A mucho. ver, son videos que por ahí están de acuerdo al RT 17, pero te vuelvo a repetir, sirven. De hecho, los otros días después de la clase del último martes nos quedamos conversando con Norberto, porque nosotros también todavía no hemos encontrado la manera ideal. A ver, yo hace una punta de años que vengo dando esto, o sea, la 17 desde el año 2000 que apareció, pero bueno, el 1 de abril cumplí 34 años de docente, de los cuales 33 hace que estoy dando estados contables. Y uno con el paso de las cuatrimestres va encontrando la forma de por ahí hacer los temas más accesibles, qué cosas profundizar y qué cosas por ahí no. Y esto del cambio normativo, como yo les decía en la última clase, en realidad nos hace modificar un poco todos los planes y replantear todo el dictado de la asignatura.
Y una de las cosas que conversaba con Norberto, que él dio la primera unidad, porque yo no estaba, dice, mirá, dice, seguir, dice, el dictado del tema en función de lo que es la norma se torna excesivamente largo, tedioso, no se llega a ver todo. Como yo les decía, la norma nueva no tiene una redacción tan amigable como tenía la RT 17, con lo cual tenemos que replantear la cuestión de cómo lo vamos a dar, ¿no? O sea, ¿qué vamos a dar? Vamos a seguir dando lo mismo, pero cómo lo vamos a presentar y en función a qué vamos a desarrollar la clase teórica. Y un poco la idea es que, bueno, para el cuatrimestre que viene, a ver si lo podemos organizar del desarrollo, que el desarrollo teórico no esté en función, o sea, de lo que es la organización de la norma, no ir explicando punto por punto la norma, porque esta NUA es muchísimo más extensa que lo que era la RT17. Entonces no nos da el tiempo, nosotros vamos corriendo, nos estresamos, ustedes no entienden tampoco. Entonces por ahí, ver de dar los temas más a nivel teórico, ¿no? O sea, obvio, en función de lo que dice la norma, pero que la norma la tengan ustedes como material de estudio, como si fuese un libro que de hecho, ustedes saben que nosotros libros en realidad no tenemos un libro de una bibliografía, está el libro de Fowler, por supuesto, como libro de consulta, pero es un libro de consulta, ¿no? La bibliografía fundamental es la norma. Y aún así de la norma vamos a ver si para el cuatrimestre que viene podemos organizar de manera tal, decirle, bueno, a ver, de tal tema, esto y estos son los puntos que tienen que ver. Hay un montón de puntos que, como yo les decía en la clase pasada, esta norma se acerca aún más a las normas internacionales a punto tal que han incorporado puntos textuales de la norma internacional. Y es una normativa que no está redactada en Argentina, está traducida y muchas veces tampoco contiene cosas que sean aplicables a la realidad argentina o cosas que por ahí son demasiado específicas, sí que tienen que estar en una norma, pero que realmente ustedes en una primera aproximación al tema, lo único que hace es complicarle la vida y contribuir a que no se entienda lo sustancial del tema. Entonces, un poco la idea de ahora en más es ir, bueno, demos los temas en lo sustancial, sí, por supuesto que de acuerdo a los criterios de la norma, pero sin por ahí tener que estar leyendo cada uno de los puntos de la norma porque se hace muy, muy extenso. Bueno, eso quedó como inquietud, lo vamos a ver para el cuatrimestre que viene. Es más, ustedes habrán visto que yo la clase pasada, después al final le digo, chicos, a ver, no se compliquen de leer el tema impuesto diferido de la 56, vayan al punto 519 de la RT 17, que conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Y en una hoja tienen explicado todo el tema. Así que bueno, nos vamos a manejar de esa forma, le vuelvo a repetir, no le vamos a preguntar ni qué dice tal punto, ni de una norma, ni de la otra, sino lo que le vamos a tomar son ejercicios tipo los ejercicios de la guía, para que ustedes apliquen los conocimientos teóricos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del tema impuesto diferido para ver a ver si lo tienen más o menos en claro. Les pido que si quieren participar, participen. Yo voy a ir haciendo alguna pregunta. Se equivoca, no hay ningún problema. Estamos en el proceso de aprender el tema, ¿sí? Así que bienvenida la respuesta correcta y la que no es correcta también bienvenida si lo corregimos. Y después, si tienen alguna duda de esos primeros prácticos, lo vemos, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, al hablar del método de impuesto diferido, estamos hablando de un método de qué. A ver, ¿para qué sirve el método de impuesto diferido? Para contabilizar el impuesto de las ganancias. Para contabilizar, muy bien, Brisa, para contabilizar el impuesto a las ganancias, el impuesto a los réditos, como por ahí se le llaman las normas internacionales, ¿sí? En realidad es para contabilizar todos aquellos impuestos que están determinados, ¿no es cierto?, en función de ingresos y gastos, o sea, de resultados. No, por ejemplo, no serviría para un impuesto patrimonial, ¿no es cierto? Un impuesto que grabara el patrimonio a una fecha determinada no se aplicaría. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio de contabilidad acá que está en juego para una mejor aplicación de ese principio? El devengado. El principio de devengado, claro. ¿Por qué?
Nosotros hasta acá veníamos contabilizando el impuesto a la renta, el impuesto a los réditos, el impuesto a las ganancias, en función, ¿sí?, de lo que nos daba el impuesto a pagar, de lo que daba la declaración jurada. Ese era el impuesto que devengábamos como resultado. El tema que las normas contables muchas veces difieren de las normas impositivas en lo que es la medición de activos y pasivos, el reconocimiento de algunos resultados. Entonces, ¿qué pasa? A ver, el resultado contable, ¿sí?, puede ser diferente al resultado impositivo. Hay un balance contable, que es el que nosotros sabemos hacer, pero para hacer la declaración jurada de impuesto a las ganancias, es necesario también hacer un balance impositivo. O sea, a ver, hacer un balance impositivo no es hacer una contabilidad impositiva y un balance impositivo, sino simplemente tomar el balance contable e ir viendo si cada una de las partidas, tanto patrimoniales como de resultados, si tienen el mismo tratamiento en la ley. Si no tienen el mismo tratamiento, bueno, lo que hay que hacer es ajustar, ¿sí?, el tratamiento contable al impositivo para poder llegar a tener, ¿sí?, un balance impositivo, un estado de resultado impositivo y consecuentemente el impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces, o sea, hay diferencias entre las normas contables y las normas impositivas. ¿En qué? En la medición de activos y pasivos, en el reconocimiento de resultados. ¿Sí? Eso origina diferencias y eso origina, ¿sí?, la necesidad de decir, bueno, a ver, entonces, yo como venía haciendo, o sea, como venía devengando el impuesto en función de lo que era el resultado impositivo y de lo que me daba la declaración jurada, no está bien devengado. O sea, contablemente se debería devengar en función de lo que es el resultado contable. Y después tendremos lo que es el resultado impositivo, que da el impuesto a pagar, ¿no? Son dos cosas distintas. Ahora, si no coinciden, en el medio nos aparece, ¿no es cierto?, una diferencia. O sea, pensemos en el asiento, chicos. ¿Sí? Impuesto a la ganancia, cuenta de pérdida, a impuesto a pagar, cuenta de pasivo. Si el impuesto a la ganancia, cuenta de pérdida, está determinado en función del resultado contable, ¿sí?, y el impuesto a pagar en función del resultado impositivo, y son diferentes, el debe y el haber de ese asiento no da. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, ahí aparece la cuenta de impuestos diferidos. Bien, o sea, hablamos de que hay diferencia, ¿no es cierto?, entre lo contable y lo impositivo. Bueno, pero no nos podemos quedar con eso solo, sino que ¿qué tenemos que hacer con las diferencias? ¿Qué clase de Consultarlas. todas iguales? Sí, Las Brisa. que Son permanentes y las temporales. Claro, Diferenciar si son permanentes. lo primero que tenemos que ver es, bueno, bien, ¿cuáles son las diferencias? Y clasificarlas. Diferencias permanentes, ¿sí?, y en diferencias temporarias. ¿Cuáles son las diferencias permanentes? Bueno, son aquellas diferencias que existen en un momento y que no tienen posibilidad de que se reviertan en un momento futuro. Por ejemplo, un ingreso que la ley no grava, es decir, bueno, a ver, el ingreso, supongamos, por interés de plazo fijo que usted, ¿sí?, lo tiene como ingreso, como ganancia en su balance contable, la ley no lo grava. Bien, no está grabado y no está grabado, punto. Si en algún momento, ¿sí?, se modificase la ley para grabarlo, bueno, lo grabará desde el momento en que entre vigencia la ley para adelante, pero lo ya acaecido, lo que ya pasó, no está grabado y no está grabado, punto. Eso no se va a revertir. Los gastos no deducibles, ¿sí? Un gasto que la ley dice, bueno, a ver, en su balance contable usted esto lo puede haber tomado como gasto, pero yo no se lo permito, la ley no permite. Bueno, no se puede deducir, no se puede deducir ni ahora ni en futuro. Si en futuro la ley permitiera, bueno, lo permitirá desde el momento en que la ley se convierta en obligatoria para adelante, no para atrás. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias permanentes. Y las otras diferencias son las temporarias, que ahí sí entran a jugar las reversiones. O sea, diferencias que en algún momento se originan como tales, pero que en el futuro se van a revertir. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, a ver, ingresos, ¿sí?, que no están grabados en un ejercicio, supónganse, porque no están cobrados. ¿Sí? La ley dice, bueno, esto va a tributar ganancias el día que lo cobre. Bueno, nosotros contablemente lo devengamos, es una ganancia, pero no está cobrado.
Contablemente es una ganancia en un ejercicio, impositivamente va a ser una ganancia en un ejercicio futuro. ¿Cuál? El que se cobre. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, ciertas previsiones, ¿no es cierto? Ciertos pasivos contingentes, que contablemente nosotros, por ejemplo, una previsión para indemnización por despido. ¿Sí? Nosotros se configura toda la situación para poder previsionar un despido, ¿sí? De acuerdo a lo que ya estudiaron en la primera parte. Contablemente registramos la pérdida, ¿sí? Contra un pasivo contingente, previsión para juicios laborales. ¿Qué pasa? La ley dice, no, usted lo va a poder deducir cuando efectivamente lo tenga que pagar. Bueno, ahí hay un problema de tiempo, o sea, contablemente fue pérdida en un ejercicio, impositivamente lo va a hacer en un ejercicio futuro. En el medio está esa diferencia de tiempo jugado. Esas diferencias de tiempo, ¿sí? Son las que originan, ¿sí? Ese impuesto diferido, que puede ser un impuesto diferido activo, deudor, ¿sí? O un impuesto diferido acreedor o pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Ese activo por impuesto diferido que aparece, ¿sí? Es aquel activo que, si ustedes se acuerdan cuando vieron en la primera parte, deben haber charlado con nosotros el tema contingencias, ¿sí? Se decía que los activos contingentes o las contingencias de ganancia, ustedes piensen que para que aparezca un crédito por impuesto diferido, la contrapartida tiene que ser una cuenta de resultado positivo. Eso es una contingencia de ganancia, ¿no? Bueno, para poder reconocer esa contingencia de ganancia, solo podía provenir o solo se podían reconocer las contingencias de ganancia que correspondiesen a activos por impuesto diferido. Son estos activos que aparecen acá. No hay ninguna otra contingencia positiva de ganancia que origine un activo que se pueda reconocer, excepto que ese activo sea un activo por impuesto diferido. Y bueno, y luego los pasivos por impuestos diferidos. Por supuesto que nosotros en todos los ejercicios tenemos activos y pasivos por impuestos diferidos, o sea, diferencias acreedoras y deudoras que se van originando y otras que se van cancelando, ¿sí? Esto es una rueda permanente que va sucediendo de diferencias en uno y otro sentido. Pero Profe, bueno, ¿puedes repetir lo de cuando está hablando de pasivos y activos por impuesto diferido? sí, a ver, lo que yo decía es que ustedes entre el cargo que devengan por impuesto del ejercicio, ¿no? O sea, la cuenta de pérdida que ponen en el debe, impuesto a las ganancias, y la cuenta que va al haber, que es la cuenta de impuestos a pagar, que es el impuesto que dio la declaración jurada, van a tener una diferencia en el debe o en el haber, ¿sí? Si esa diferencia en el debe, una vez que ustedes hicieron, ¿no?, la conciliación que hay que hacer, o sea, resultado contable más menos diferencia permanente, resultado imponible o contable grabado, ¿sí? Sobre ese resultado contable grabado aplican la tasa del impuesto y eso es lo que va al debe, ¿sí? Lo que se registra como impuesto a las ganancias, como pérdida contable por impuesto del ejercicio. Después, bueno, de esa diferencia contable imponible o resultado grabado, ¿sí?, más o menos diferencia temporaria, llegan, ¿sí?, al impuesto a pagar o al resultado impositivo. Al resultado impositivo le aplican la tasa del impuesto y da el impuesto a pagar. Tengan siempre presente ese esquemita que es básico para poder hacer esto, ¿no? Resultado contable, según el estado de resultado, más o menos diferencias temporarias, raya, resultado contable grabado, resultado imponible. Por la tasa del impuesto es lo que se manda a pérdida. De ahí en más o menos diferencias temporarias, se llega al resultado impositivo. Por la tasa del impuesto es lo que da la declaración jurada, ¿no?, el impuesto a pagar. Y eso es el pasivo. Ahora, entre la tasa del impuesto aplicada al resultado contable grabado y la tasa del impuesto aplicada al resultado impositivo, hay una diferencia. ¿Qué es? Y es la tasa sobre la suma algebraica de todas esas diferencias temporales. Y eso es el impuesto diferido, que puede dar deudor, en cuyo caso será un activo por impuesto diferido, o puede dar una diferencia acreedora, en cuyo caso será un pasivo por impuesto diferido. Yo lo que les decía, que cuando se da ese activo por impuesto diferido, ese activo por impuesto diferido es ese activo contingente que ustedes habían hablado, ¿sí?,
cuando vieron contingencia dentro de la primera unidad, ¿sí? Cuando vieron contingencia, decían, bueno, las contingencias de pérdida se registran cuando se dan todas estas condiciones, ¿no? O sea, provienen de un hecho que tiene alta probabilidad de ocurrencia, que va a generar una pérdida para la empresa, vale. Pero las de ganancia, la norma le decía, solo se pueden reconocer, ¿sí?, aquellos activos contingentes que tienen como contrapartida una ganancia, en el caso de que sean activos contingentes por el impuesto diferido. Bueno, son estos. Ahora, ¿por qué es un activo contingente ese activo por impuesto diferido? ¿Dónde está lo contingente? A ver, yo estoy reconociendo un activo, ¿sí? Como todo activo, ¿qué tiene que tener para ser considerado tal? ¿Capacidad de qué? De generar ingresos. De generar un ingreso o un beneficio futuro, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo doy como contingente? ¿En qué reside la contingencia o el hecho futuro que se tiene que producir para que genere beneficio? Que en el futuro, ¿qué pase? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a generar beneficios ese activo? Es un Pagando activo. menos. El día que se cancele, ¿por dónde se va a cancelar, chicos? En el asiento, piensen en el asientito. Un activo se cancela ¿por dónde? Por el haber. Y en el haber, ¿qué otra cuenta va a haber en el futuro también? En el impuesto de ese año. Un resultado. El resultado en el debe, ¿sí? Claro. Y en el haber, ¿qué va a haber? ¿Un qué? ¿Qué será pagar? Un pasivo, claro. O sea, va a achicar el pasivo futuro. Entonces, la característica de contingente de ese activo, ¿sí?, o su capacidad de recupero, ¿de qué depende? Y de que en el futuro haya ganancias que generen impuesto a pagar. Entonces, cuando se revierta, sí, se va a revertir por el haber y va a achicar el impuesto del ejercicio futuro que dio ganancia y que dio impuesto a pagar. Por eso es contingente. O sea, la característica de contingente de ese activo depende de que en el futuro haya ganancias que generen impuesto a pagar y que la reversión de ese activo achique el impuesto a pagar. Ahí está el beneficio futuro que genera, o sea, pagar menos impuestos, ¿no? O sea, la deuda va a ser más chica. Cuando ese activo se revierta, el impuesto a pagar de ese ejercicio futuro donde se está revirtiendo, como se revierte por el haber, el pasivo por impuesto a pagar va a ser más chiquito. ¿Se entiende? Ahí está la característica contingente. ¿Queda claro esto? O sea, Sí. no es o sea, esto no Sí, es sí. fundamental, no es para, no les cambia nada en la contabilización, pero sí le cambia, o sea, o por lo menos saben, ¿no es cierto? Ahora saben por qué se llama contingente, ¿sí?, ese activo por impuesto diferido. Que pasa lo mismo con los quebrantos. No sé si alcanzaron a ver algún ejercicio con quebranto. Igual ahora lo vamos a charlar. Sí. Bueno, el quebranto también, el quebranto en definitiva, ¿no es cierto?, genera un crédito, el derecho a pagar menos impuestos en el futuro. Pero bueno, bárbaro, yo estoy haciendo por el quebranto, o por el activo por impuesto diferido, por la diferencia temporal que sea, estoy haciendo aparecer un activo. Y cada vez que hago aparecer un activo, yo lo que tengo que tener es la certeza, ¿sí?, de que lo voy a poder recuperar. Si no, no sería un activo. Bueno, ¿y cómo tengo la certeza o la alta probabilidad de ocurrencia de que lo voy a poder recuperar? Y sabiendo que en el futuro va a haber ejercicios con ganancias que van a dar un impuesto a pagar. Y consecuentemente, usar ese activo, cancelar ese activo, me va a achicar el impuesto a pagar de esos ejercicios futuros. O sea, también el crédito por quebranto termina siendo un crédito contingente, un activo contingente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. No hay dudas. Estamos haciendo un repaso de todo el tema a nivel teórico, así después si quieren ver alguna duda de los prácticos que dieron, lo ven. Bien, entonces, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta también es, bueno, ese activo o pasivo por impuesto diferido que nos queda al final del ejercicio, después que contabilizamos, ¿sí?, el impuesto por lo diferido, nos quedará un activo pasivo por impuesto diferido.
tiene que estar valuado a una tasa, ¿sí? ¿Cuál es la tasa? Bueno, acá nosotros tenemos que tener cuidado porque, a ver, nosotros vamos a liquidar el impuesto de un ejercicio, ¿sí? A la tasa vigente, vamos a contabilizar, o sea, hacer el impuesto y el impuesto a pagar a esa tasa, ¿sí? Pero podría ocurrir que en el futuro esa tasa cambie. Entonces, lo que ahí sí la norma nos dice, tanto la 17 como la 56, dice, bueno, usted tiene que tener cuidado en lo siguiente. A ver, usted contabiliza el impuesto del año a la tasa vigente en ese momento. Pero al cierre de ejercicio, usted se va a tener que cerciorar que ese activo o pasivo por impuesto diferido que queda con saldo, ¿sí? Quede evaluada a la tasa que se espera esté vigente al momento de su reversión. O sea que supónganse que yo contabilicé el impuesto del año 2023 con una tasa vigente del 10%. ¿Bien? O sea, quedó un activo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias, valuados al 10%. Pero si yo cierro ejercicio el 31 de diciembre y el 30 de diciembre se promulgan, ¿sí? O sea, el Congreso la votó y el Poder Ejecutivo la aprobó, y se publicó en el Boletín Oficial una modificación a esa ley que dice que para el año 2024, o sea, a partir del 1 de enero de 2024 en adelante, la tasa del impuesto va a ser del 15%, yo tengo que revalorizar, ¿sí? O sea, valuar ese activo por impuesto diferido, activo o pasivo, yo di el ejemplo activo, pero podría haber quedado pasivo, lo tendría que revalorizar a la tasa del 15. Esa es la medición que yo le tengo que dar. Ojo, tener cuidado. El impuesto del 2023 quedó registrado al 10. Lo único que yo tengo que hacer es mi crédito o mi deuda por impuesto diferido, mi activo o mi pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Aumentarlo, ¿sí? Llevándolo a el 15%. O sea que será aumentar un 50%, ¿no? Si la tasa estaba en el 10 y pasó al 15, el aumento porcentual de la tasa es del 50%. El aumento nominal es solo un 5%, pero el aumento porcentual es el 50%. Bueno, y registrar, ¿sí? El mayor activo o el mayor pasivo contra una cuenta de resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque al haber cambiado la tasa, mi activo o mi pasivo valen más, porque la tasa aumentó. Si la tasa hubiera bajado, valdría menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que en los prácticos, yo no recuerdo si en los 3 primeros prácticos se ve, es lo que llamamos cambio de tasa. ¿De acuerdo? Bien, ese es uno de los aspectos teóricos que ustedes tienen, que lo van a ver en los prácticos, y el otro, que yo le mencionaba también, es el de los quebrantos impositivos. El quebranto impositivo, chicos, lo dijimos en la clase anterior y lo vuelvo a repetir porque es importantísimo que lo tengan presente, ocurre cuando el resultado impositivo, ¿sí? Es pérdida. ¿De acuerdo? O sea, la declaración jurada da pérdida. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque ya sabemos que entre el balance contable y el resultado contable y lo impositivo puede haber diferencia. O sea que bien podría ser, sí, que por ahí la contabilidad está dando un resultado positivo y la declaración jurada está dando pérdida. Para que haya quebranto impositivo, la declaración jurada tiene que haber arrojado una pérdida. ¿Qué beneficio le trae esto a la empresa, al contribuyente? Bueno, que la ley le permite tomar esa pérdida a cuenta de ganancias de los años siguientes. O sea, pagar menos impuestos en los años siguientes, deduciendo una parte de esa pérdida. Por supuesto que hay limitaciones, no, ya Norberto les aclaró, nosotros no vamos a dar un curso de impuestos, ¿sí? Hay limitaciones en tiempo, ¿sí? Hay limitaciones inclusive en el porcentaje que se puede tomar de pérdida en cada uno de los ejercicios siguientes. Pero bueno, nosotros básicamente lo que más hacemos hincapié en limitaciones de tiempo, ¿no? La norma legal actual dice, bueno, que la pérdida de un ejercicio se puede deducir de las ganancias de hasta los próximos 5 ejercicios. Bien, el tema es que para contabilizar el beneficio por ese quebranto, ¿sí? Se tienen que cumplir ciertas condiciones.
A ver, ¿ustedes se acuerdan cuáles son las condiciones? Para reconocer el... Expectativas de venta futura. Sí, a ver, vamos por partes. Que haya Roma. expectativas de venta futura. Bien, que haya expectativas de ganancia futura. O sea, tiene que ver con la posibilidad de recuperabilidad de ese activo, ¿no? O sea, el quebranto nos genera el derecho a pagar menos impuestos en el futuro. Bueno, el derecho es un activo por impuesto diferido, porque también es una diferencia temporaria. ¿Mm? Ahora, para poder tener ese activo tiene que tener capacidad de recupero, ¿no? De generar, como decía hoy la compañera, un flujo de beneficio futuro. Pagar menos impuestos en el futuro. Y bueno, para pagar menos impuestos en el futuro es porque esos ejercicios futuros tienen que dar ganancias. Entonces, que haya expectativas de ganancias futuras. Bien, solamente de ganancias, a ver, o con qué límite esas ganancias. En cuantía, ¿no? Entre la cuantía del quebranto y la cuantía de las ganancias o del impuesto que pueden generar esas ganancias futuras. Tiene que haber una relación. Claro, para reconocer solamente lo que vamos a llegar a usar. Claro, ¿Y exacto, Mariana, sí. en Sí, o sea, cuánto tiene que tiempo? haber ganancias suficientes, dice la norma, ¿no? Como para poder utilizar todo ese quebranto. Si no hubiese ganancias lo suficientemente grandes, bueno, se va a reconocer el crédito por la parte que se sabe que se puede recuperar, ¿sí? Y bueno, y consecuentemente con esto de la aparición de la pérdida y quebranto, ¿qué otra cosa exige la norma? Que la pérdida o quebranto se haya originado de qué manera. Por un Ah, hecho que no un hecho se repite aislado y poco frecuente. Está un hecho No aislado, no recurrente. frecuente, ¿cierto? A ver, ocurrió un siniestro en la fábrica, no sé, se quemó la fábrica, hubo un robo muy importante, se hundió un buque que traía mercadería, no sé. O sea, un hecho que no se va a volver a repetir. Porque si nosotros tenemos una situación en que la empresa viene perdiendo, viene teniendo pérdidas en ejercicio sucesivo, bueno, mucha expectativa de ganancias futuras no tendríamos, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que la norma exige es que quebrando se haya producido un hecho que no sea repetitivo, no recurrente, aislado, ¿no es cierto? Y que existan expectativas de pérdida, de ganancia futura suficiente como para poder absorber todo el quebranto, si no, se absorberá hasta donde se tenga previsto poder recuperarlo, y que además, sí, que tiene que ver con lo que yo les decía de la Cuando cantidad usted de habla años, de, que eh, esa... Sí, perdón, Brisa. cuando usted habla de ganancias suficientes, ¿a qué se refiere con recuperar solamente Claro, a ver, si vos tenés, suponete, una pérdida de, sí, 500.000 pesos, ¿sí? Que te da un impuesto de 50.000, ¿sí? O perdón, un impuesto no, un quebranto, un beneficio por quebranto, un activo por quebranto de 50.000, ¿sí? Pérdida impositiva 500, tasa 10, tenés en principio un activo por impuesto diferido, un quebranto de 50.000. Ahora vos pensás que en los próximos 5 años sí vas a ganar 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000. O sea, vas a ganar en los próximos 5 años 400.000 pesos. ¿Vas a poder absorber todo el quebranto? O sea, 80.000 que te van a dar 8.000 pesos, ¿no? Por 5 años, 40.000. Y vos estás no, registrando un crédito, ¿sí? Por 50.000. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a poder recuperar todo? no solamente lo que te... A eso es lo que yo me refiero en ganancia suficiente, ¿sí? Gracias. No, por favor. Esto exige, a ver, no cualquier empresa está en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer toda una planificación fiscal, ¿cierto? O sea, que viene enganchada de poder proyectar balances, ¿sí? Poder proyectar las declaraciones juradas de esos años y consecuentemente saber o tener una estimación de lo que se va a ganar y del impuesto que te puede generar. Eso sería lo que es una planificación fiscal. ¿De acuerdo? O sea, entonces, requiere, ¿no es cierto?, ese plus, ¿no es cierto?, por parte de la empresa. Recuerden que en el tema de impuestos diferidos, que justo lo hablábamos
ayer con el docente de Campana. Hay muchas dispensas en cuanto a lo que es la aplicación. En definitiva, quedan obligadas las empresas grandes, ¿no es cierto?, las calificadas como grandes empresas, o aquellas que tuvieran que aplicar la RT26, que están aplicando normas internacionales. Las pequeñas y medianas empresas no están obligadas, ¿sí? Precisamente por esto, ¿no? Porque requiere, o sea, tener un sistema de información y de planificación fiscal bastante aceitado, bastante bueno, que la empresa chica y la mediana no lo tiene, ¿no? Para el caso este de, por ejemplo, tener que registrar un integrante. ¿Se entiende la cosa? Sí. Bueno, entonces, el límite temporal, ¿cierto? Lo que les decía. O sea, si la ley permite absorberlo dentro de los 5 años, bueno, que dentro de los 5 años se lleguen a ganar esos 500.000. Si no se ganan 500.000 y se ganan 400.000, bueno, no se podrá registrar originariamente el crédito por 50.000, habrá que registrarlo por 40.000, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay un trabajo práctico con esto, que es algún parcial viejo, yo no me acuerdo, inclusive hay uno en el que hay que hacer una desvalorización, y creo, o sea, en algún momento, supóngase, en este caso se ve registrado por 50.000 porque no se tenía la planificación bien hecha, o bien se hizo y hay algún factor futuro que no se puede estimar, y al final de cada ejercicio, cuando uno hace el test de recuperabilidad, ¿no?, de ese activo por impuesto diferido, o sea, dice, bueno, a ver, este es el saldo de la cuenta de impuesto diferido para al final de este ejercicio. ¿Hay ingresos futuros suficientes como para poderlo mantener como activo? Y bueno, en un momento lo tienen que desvalorizar porque la capacidad de generación de ingresos futuros es menor a lo que es el monto del activo. Entonces, lo tienen que desvalorizar como se desvaloriza cualquier activo, ¿no? Reconociendo una pérdida y dando de baja el activo. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, yo me Sí, perdí. Sí, vale. Cuando habla de las condiciones, supongamos que la empresa presenta quebranto, pero Sí. no cumple las condiciones para a futuro de las superutilidades. ¿Cómo se haría el asiento? ¿Cómo se lo trataría? No tendrías que registrarlo ahí el crédito. No tendrías que registrarlo. No, vos pensás que, Vanina, es lo siguiente. Vos, para registrar el crédito por impuesto diferido, pensá en el asiento que haces. En el debe estás registrando un activo por impuesto diferido. Sí, ¿Sí? ¿Con contrapartida en qué? con el impuesto a pagar o el impuesto a las No, el ganancias. impuesto a pagar no, porque te da pérdida. Contra el impuesto a las ganancias sería. El impuesto a la ganancia, que en ese caso lo estás usando como cuenta de resultado que positivo. O sea, estás Sí, reconociendo una ganancia, ¿me entendés? O sea, sí, estás haciendo parecer un activo con contrapartida de una ganancia. Ahí está lo de las contingencias de ganancia. Vos te das cuenta ahora, o sea, vos estás haciendo aparecer un activo con contrapartida en una cuenta de ganancia, pero el activo es contingente, o sea, está bien, ¿por qué estás registrando esa ganancia? Bueno, porque la norma te dice, sí, la 17, la 54, te dice que es el único caso en que podrías registrar un activo con contrapartida, un activo contingente con contrapartida en una ganancia. Solo en el caso de impuestos diferidos. Sí, pero por otro lado, la norma de impuestos diferidos te está diciendo, ojo, usted, para poder registrar ese crédito por quebranto, tiene que cumplir todas estas condiciones. Tener una planificación fiscal que le permita saber que usted va a tener ganancias en el futuro como para poder recuperar, ¿sí?, ese activo, ¿sí?, que esas ganancias se van a dar en el plazo que la ley le permite para poder utilizarlo. O sea, todas las condiciones para reconocer una contingencia, en este caso una contingencia de ganancias, ¿no? sí. Y en caso de que no tenga toda la planificación, no cumpla con las condiciones, Y no habría no, que registrar, no habría que registrar, no ni habría que registrar. una previsión de incobrar, no, No, tampoco. Sería un no, 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 resultado. no se registraría, no se registraría.
Ok, Y es más, habría que ver, ¿sí? Ahí hilando un poco más fino, si hay otras diferencias temporarias que generan activos por impuestos diferidos, ¿sí? Cualquier otra diferencia, ¿eh? No el quebranto, cualquier sí, otra diferencia por amortiguación. A ver si realmente vos vas a registrar el efecto impositivo de esa diferencia como impuesto diferido activo, si realmente tiene capacidad de recupero también, ¿no? O sea, es un tema que nosotros no lo planteamos en los prácticos porque es hilar muy fino, pero la norma por ahí lo dice, ¿no? Te habla de los activos por quebrantos y otras diferencias temporarias, todo es activo. claro. Nosotros lo circunscribimos al activo que genera el quebranto. Por ahí puede haber otras diferencias que te están generando un activo por impuesto diferido. Y los activos por esa diferencia, ¿se registrarán si realmente vos estás evaluando que no vas a tener capacidad de recuperarlos? No, se Ujú. deberían registrar. ¿Eh? Pero bueno, son situaciones ya más específicas, ¿no? Ok, Vuelvo a repetir, no están planteadas en lo práctico para no complicar tampoco la cosa. gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, de esta parte teórica? ¿No? Bueno, yo les recomiendo que sigan con la lectura de lo que es RT17, ¿sí? Este, que se queden con ello como aspecto teórico. No vamos a tener diferencias con la 54, hasta que por lo menos podamos organizarlo de otra manera el dictado que les sea un poco más claro. El tema lo están aprendiendo y están aprendiendo lo esencial, lo que queremos que sepan. Ahora vamos a los prácticos. ¿Tienen alguna duda de los prácticos que vieron con los chicos, con Seba, con Nico? ¿Algo que quieran ver? Sí, profe, yo tengo un par de dudas, Bueno, consultas. bueno, dale, Vanina, decime cuál yo lo voy a tener que buscar. Y Por ejemplo, uno es cachivache. sí, a ver, Habla, dame un cachito que sabes qué, voy a tratar de por lo menos compartir la solución. ¿Eh? ok, Así estamos. Ya estoy, ¿eh? Ah, esperen que no me puse como anfitrión, no sé quién estará como anfitrión de la reunión. Yo me olvidé de ponerme. No está nadie, profe. No, sí, no sé por qué, vos sabés que. Sí, y no sé por qué no me permite ahora. Acá, retomar la anfitrión, sí. Esperen que busco el número. Ahí está. Cachivache, que es el quinto. ¿Lo ven ahí? Sí, se sí. ve. Igual no llegamos a ver cachivache. O yo me No, no, perdí, no. chicos. Perdón, No, bueno. solo hasta el 3. Ah, No Bueno, No, bueno, llegamos hasta está bien, 1, está 2 y bien. 3. Vamos a hacer una cosa, Vanina. Veamos el del 1, 2 y 3, después lo vemos, Cachivache. Si vos adelantaste, no hay problema. ¿Eh? bueno, Dale, dale, lo dejamos para el final. Veamos primero si hay alguna duda de los otros y después lo vemos. Yo no sabía cuáles, sabían que eran tres que habían hecho, pensaba que los tres primeros, pero a veces yo también altero el orden, no doy un, dos, tres, porque a veces por ahí, por la forma en que uno da la clase, altera el orden porque lo considera más apropiado, pero no hay problema. Del uno, chicos, de Turandot, ¿hay alguna duda? No, profe, yo quería hacer una duda en general de, estoy bien, yo vi que en los tres
que hasta los que llegamos a ver, y lo que es diferente es, por ejemplo, cuando ya se viene implantando el método, y cuando ya, al momento que se implanta el método en ese ejercicio y cuando ya lo viene utilizando el método de impuesto Bien, diferido, como bien, que cambia el asiento, porque cuando lo está implantando, hace un asiento con área a impuesto claro. diferido, y bueno, yo más o menos voy a apuntar de eso. Sí, bien, ese es un aspecto que no conversamos hoy en la teoría. A ver, el tema es cambiar del método de contabilización, ¿no? Del método tradicional de la declaración jurada a implantar el método de impuesto diferido. ¿Qué pasa? Ahí nosotros nos encontramos con que todas las diferencias temporarias o el efecto impositivo de las diferencias temporarias no lo veníamos registrando, ¿sí? Entonces, al implantar el método, a ver, tendríamos dos caminos. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, arrancamos de acá en más y hacemos caso omiso a todas las diferencias temporarias que a la fecha de implementación del método, de implantación del método, están pendientes. ¿Sí? Esa sería una alternativa. Lo que pasa es que vas a tener un saldo de la cuenta de impuesto diferido, ¿sí? Que va a ser el efecto de las diferencias del momento que se implantó en adelante, pero no va a tener en cuenta por ahí reversiones, ¿sí? De diferencias que venían de antes. Entonces, eso no es lo correcto. Lo correcto es decir, bueno, al momento de implantar el método, nosotros nos paramos al primer día del ejercicio a partir del cual aplicamos el método. Si nuestro ejercicio económico es 1 de enero, 31 de diciembre, ¿cierto? Decimos, bueno, vamos a implantar el método del impuesto diferido a partir del ejercicio 2023, o sea, el que cierra el 31 de diciembre del 2023. Lo que tenemos que hacer es ir al día 2 del 1 del 2023 o 1 del 1 del 2023 y ver a ese momento qué diferencias temporarias hay pendientes, o sea, qué diferencias temporarias vienen de antes, de arrastre, y reconocer el efecto impositivo de esas diferencias temporarias. Unas pueden ser acreedoras, deudoras, podrá ser un activo por impuesto diferido, un pasivo por impuesto diferido. No importa, lo que sea. Reconocer ese activo pasivo por impuesto diferido que dé con contrapartida en una cuenta de área. ¿Saben por qué área se usa en este caso? Hay dos situaciones donde contablemente se puede usar el área o modificación de resultados de ejercicios anteriores. Cuando se cambia el método de evaluación o cuando es un hecho para modificar ejercicios anteriores. Exacto, cuando hay corrección de un error, que no sería este caso, o cuando se cambia el método de contabilización. Cuando se cambia el método de contabilización, que sería este caso. Después vamos a ver en la próxima unidad, que vamos a empezar a ver la semana que viene, también en el caso del método del valor patrimonial proporcional, que es otro método de contabilización, ahí también, ¿sí? Cuando pasemos de contabilizar una inversión por el costo a evaluar la BPP, ahí también vamos a tener que aplicar área. Bueno, acá se aplica área porque estamos cambiando el método de contabilización. Entonces, ¿cuál es el secreto, lo que hay que tener en cuenta en este caso? Pararse en el primer día, ¿sí? Del ejercicio a partir del cual se aplica el método y con los datos que tenemos ver qué diferencias temporales hay pendientes, ¿sí? Para eso, normalmente, chicos, lo que hacemos es un análisis igual que si hiciéramos el impuesto diferido cuando ya lo estamos aplicando. Pero ¿qué pasa? No nos interesan el resultado del ejercicio anterior, no nos interesan las diferencias permanentes del ejercicio anterior, y lo único que tenemos que analizar son las temporarias de ejercicios anteriores, ¿sí? Que puede ser el inmediato anterior o pueden venir de mucho más atrás. No importa. Nosotros, a ver, normalmente le damos las diferencias de ese ejercicio previo, las diferencias temporales. Le damos todo para que ustedes por ahí analicen, ¿sí? Si hay permanente del ejercicio anterior, a la basura, ¿sí? Ahora, las temporarias, ahí sí, esas interesan. Entonces, vemos, o sea, hacemos la conciliación como si estuviéramos aplicando el método que ya lo venimos aplicando, vemos cuáles se suman, cuáles se restan, y de acuerdo a eso nos quedará deudor o acreedor. Aplicamos la tasa del impuesto y la contrapartida es un área. Aparece el activo pasivo por impuesto diferido con contrapartida en área. ¿Sí? ¿Está aclarado eso? Que creo que es lo que ocurre acá, por ejemplo, en el primero, en Durando.
¿no? ¿Sí? Fíjense que del ejercicio 2018, chicos, ven, no tomamos ni el resultado contable ni nada. ¿Por qué? Porque se aplica a partir del 2019. Pero sí nos interesan, ¿sí? Sí, es un caso que decían que lo empezaba a implantar ahora. A partir del 2019. Entonces, nos paramos, ¿sí? En el primer día del 2019. Sí, bueno, a ver, ¿qué hay pendiente acá? Bueno, una diferencia de inventario del 2018, ¿sí? Que en realidad el final del 18 es el inicial del 19. Fíjense que no por nada después la diferencia se revierte, ¿no? En el ejercicio siguiente. Y después una amortización también, una diferencia de amortización entre lo contable y lo impositivo de un bien que ya tenía. Esas son las diferencias de tiempo. Entonces ahí nos queda entre 4.000 y 5.000 acreedor, nos queda una diferencia acreedora de 1.000 pesos, ¿sí? Una diferencia temporaria acreedora de 1.000 pesos, que le aplicamos la tasa del 10% y nos queda, ¿sí? Un pasivo por impuesto diferido, que es lo que tenemos acá, de 100 pesos. Y de ahí arrancamos. De ahí en más arrancamos. ¿Sí? ¿Está aclarado esto de la implantación del método? Profe, ¿y cómo nos quedaría un activo por impuesto diferido en este caso? Eso es lo que por ahí no entiendo. La No, que la diferencia. diferencia hubiera sido al revés, Brisa, que hubieras tenido, suponete, en vez de 4.000 hubieras tenido 7.000. ¿Sí? Sí. 7.000 acá. ¿Sí? Si hubieras tenido 7.000 acá, te quedaba 7.000 deudor, 5.000, 2.000 deudor. Entonces ahí hubiera sido impuesto diferido 200 a área 200. Nada más que eso, no tiene. Es simplemente un juego de signos. Lo único que sí tengan que tener cuidado, y ahí sí lo tienen que razonar bien, si se sumó o se resta. O sea, si lleva signo más o lleva signo menos. Que esa es una de las cosas que por ahí más les cuesta analizar, pero bueno, los chicos les han explicado, ¿no? La forma de razonar. Y recuerden que las diferencias de inventario siempre se revierten al año siguiente. Por esto que dije hoy, ¿no? El inventario final de un ejercicio es el inicial del siguiente. Con lo cual, la diferencia en el inventario final se revierte en el inventario inicial, o sea, cambia de signo el año siguiente. Es la típica diferencia de tiempo que se revierte en todos los ejercicios. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? No, profe, ¿puede Profe, explicar lo de la Sí, registración? La verdad, sí, ¿qué pasa, Brisa? yo por ahí me confundo con qué va en cada parte. ¿Viste la parte final donde vos aplicás el porcentaje para... Sí, Vamos, yo por ahí no entiendo mucho eso. a ver, pero ¿cómo la parte final? Mira, siempre ustedes guíense por esta conciliación, ¿no? Que era lo que hablamos hoy. Parten del resultado contable, ¿sí? Más o menos diferencias permanentes. Ahí llegan a la base para imputar el resultado contable o el resultado contable grabado, ¿sí? Sobre esos 19.700, sobre ese parcial, ustedes aplican, en este caso, ¿sí? La tasa del impuesto. Fíjense que le da, la tasa del impuesto es el 10%, con lo cual acá le da 1.970 el impuesto a cargar al resultado. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Estos 20.000 era resultado pérdida. ¿Sí? Entonces, bien, bueno, en principio, ¿sí? Acá no hay un cargo por impuesto. ¿Sí? Hay una ganancia contable por impuesto, pero sobre el resultado contable, ¿sí? Grabado. Fíjense que de hecho después el impositivo también termina dando pérdida, da una pérdida de 23.200. O sea, hay pérdida contable y hay un resultado impositivo pérdida, que es el que en definitiva nosotros nos va a originar el crédito por quebranto. O fíjate que el crédito por quebranto, 2.320. ¿Qué es? A ver, todo el saldo negativo que nos da, ¿no es cierto? Todo el resultado negativo que nos da la declaración jurada.
De hecho, dice base imponible para determinar el impuesto. Esto es los 23.200 del resultado que da la declaración jurada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vos tenés que por haber tenido pérdida, ¿sí? Contablemente, tenés que registrar una ganancia de 1970. Que a su vez, ¿sí? Dado que se cumplen las condiciones, seguramente el enunciado lo dice, eso te origina un crédito, un derecho a pagar menos impuestos por 2.320. ¿De dónde surge? Y de los 23.200, que es el resultado impositivo, por el 10%, que es la tasa del impuesto. En la FIP te va a decir, usted tiene derecho a pagar 23.200 pesos menos en los próximos 5 ejercicios de impuestos. Eso es crédito. Bueno, la diferencia entre los 2.320 y los 1.970 es la tasa del impuesto sobre todas las diferencias temporarias que tenés en ese ejercicio. O fíjate. Yo no sé si ven acá abajo la suma. ¿Lo están viendo en el Excel? Acá donde yo marco con el cursor, 3.500, chicos. Profesor. Sí, Sí. profe. Sí, sí, ¿Se sí. ve? Bueno, el 10% de esos 3.500, que es la suma algebraica de todas las diferencias temporarias, no es ni más ni menos que el impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, en este caso, a ver, el cargo contable no es cargo porque contablemente también hay una pérdida. Hay una pérdida, ¿cuánto? De 19.700. Entonces, lo que debería ir como pérdida, en realidad acá en este caso va como ganancia por impuesto a la ganancia, 1.970. Lo que debería ir como impuesto a pagar, que sería 23.200 por el 10%, en realidad va como crédito, ¿sí? Por quebranto, ¿sí? Como un impuesto diferido. Y le pusimos impuesto diferido por quebranto, por 2.320. La diferencia entre lo que deberíamos pagar, o en este caso no es que pagamos, sino que tenemos a favor 2.320 y lo que cargamos a resultado, en este caso no pérdida, sino ganancia, 1.970, es la tasa del impuesto sobre todas las diferencias temporarias. Quedan 3.500, que por el 10% da 3.50. Y ahí tenemos, ¿sí? el asiento que cierra. ¿De acuerdo? No sé si te quedó claro, era Brisa la que me preguntaba. Sí, profe, gracias. Sí, siempre manéjense con el esquemita chicos, para que no se van a equivocar. Después lo que tienen que tener cuidado es en las diferencias, si suman o restan. Pero después de eso, y bueno, obvio que todo el conocimiento teórico que tiene que tener para saber si se reconoce el quebranto o no, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, le hago una consulta. Sí, sí. ¿Esos 350 quedan valuados como un pasivo? ¿Como impuesto Esos diferido? 350, en realidad, mira, Saucedo, vos pensá que acá nosotros, a ver, de hecho, vos fíjate que acá está hecho. Esto es el mayor, ¿sí? Yo te marco ahí, es el mayor por impuesto diferido. En realidad lo que tiene que quedar, el saldo es 2.870, ¿sí? ¿Por qué te aclaro esto? Nosotros, fíjate que ahí usamos la cuenta de impuestos diferidos por quebranto. En realidad deberíamos haber usado la cuenta de impuestos diferidos, ¿sí? Porque el quebranto, la norma lo trata como una diferencia temporaria más. Lo que pasa que si nosotros metemos todo dentro de la cuenta de impuestos diferidos, ustedes no tienen en claro qué es lo que proviene del resultado negativo, o sea, el crédito, ¿no? El activo por impuesto diferido que proviene del quebranto en sí, de lo que es el resto de las diferencias. ¿Sí? Vos fíjate que acá 2.320 sería el activo por impuesto diferido y 350 el pasivo por impuesto diferido. O sea, vos, si haces el mayor de la cuenta de impuesto diferido, que es una sola cuenta, es 1.870. Lo que vos tenés que ver, que te quede bien valuado al cierre de ejercicio, son los 1.870. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, la cuenta de impuesto diferido es una sola. Nosotros acá usamos impuesto diferido y impuesto diferido por quebranto para que ustedes se ubiquen mejor y sepan qué es lo que viene del resultado negativo y qué es lo que viene del resto de las diferencias temporarias. Pero la cuenta debería ser una sola. Lo que pasa es que si le ponemos impuesto diferido 1970, impuesto a la ganancia 1970, no sé si ustedes lo ven tan claro. A ver. Ah, ok, entonces no es que queda un pasivo evaluado, digamos. Se usa para deducir el saldo Exacto, de... exacto.
Exacto, sí, sí. Sí. La cuenta de impuesto diferido acá no hay ningún pasivo, es un activo por 1870. Hay un débito de 2320 y hay un crédito de 450. Eso da que el saldo al cierre sea deudor de 1870, ergo hay un activo por impuesto diferido de 1870. Si vos Ok, tuvieras que a entonces, esto registrarle algún cambio de tasa, tenés que hacerlo sobre los 1870. ¿Sí? y particularmente en ese asiento quedaría como una cuenta de activo que decrece, digamos, por el haber. Claro, claro, sí, sí, sí. Vos o sea, piénsenlo como que es una sola cuenta. La cuenta Ok, es la ok. cuenta que tiene un débito de 2320 y tiene dos créditos, uno de 100 y otro de 350. El saldo Ok. es deudor de 1870 y ahí sí, con el saldo deudor vos decís, bueno, esto es un activo por impuesto diferido porque tiene saldo deudor. Ah, ok, ¿Sí? listo. Entiendo. Sí, eso es importante y es un tema que siempre, inclusive, bueno, a veces en los parciales pasa que también lo ponen como dos cuentas distintas y la verdad que se lo dejamos pasar porque, bueno, a ver, costo-beneficio, yo creo que es importante que ustedes tengan en claro que la cuenta es una sola, pero bueno, nosotros los llevamos a dividirla de esa manera porque les ayuda a entenderlo mejor. Vuelvo a repetir, si vos hubiéramos puesto impuesto diferido acá, 1970, sí, impuesto a la ganancia, 1970, acá ponemos cero, sí, el asiento queda igual, claro, pero lo que pasa que no lo ven tan claro, ¿eh? Como si decimos, bueno, a ver, 2320 porque es el efecto, ¿no? De la tasa del impuesto sobre lo que es el resultado negativo, el resultado impositivo negativo, y los 350 es la tasa del impuesto sobre el resto de las diferencias. Que dan 3.500, que por el 10% es 350. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea, tenemos que salir básicamente de pensarlo directamente como un activo o pasivo, sino tener en cuenta los movimientos que Claro, producen, chicos, sí, digamos, sí, la ustedes piensen que conciliación. acá, sí, acá ustedes, acá en este momento ustedes tienen un cierre de ejercicio, ¿sí? Hay un cierre de ejercicio y tienen que mayorizar la cuenta de impuestos diferidos, siendo que es toda la misma cuenta. Entonces tienen 2.320 al debe, tienen 100 del primer asiento al haber y 350 de este asiento al haber también. O sea, el saldo del mayor es 1.870. Bueno, entonces, si el saldo es deudor, es un activo por impuesto diferido de 1.870. El saldo de la cuenta es 1.870 y es un activo por impuesto diferido. Después lo que tienen, ¿sí? Es, bueno, la comprobación, ¿no? Decir, bueno, a ver, y miremos qué diferencias tenemos pendientes, temporarias, ¿sí? Al cierre del ejercicio 2019, cuáles son las diferencias y le aplicamos la tasa del 10% y nos tiene que dar, ¿sí? El saldo de la cuenta. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es comprobación simplemente para saber que el Profe, saldo de la cuenta. los 23.200 entonces vendrían a ser como el resultado impositivo. En este caso es una Es el pérdida resultado por... positivo. Sí, sí, tal cual el esquema, Brisa. Sí, sí. Ve que Sí. se basa imponible para determinar el impuesto o resultado impositivo. ¿Eh? Bueno, de los otros, ¿hay alguna otra duda? O, a ver, si no vemos preguntaba la compañera, el 5, vemos la duda de ella. Del 2 me tira pata. También, tenía implantación del método, creo que también, a ver. No, no, ¿no? No, es que ya El, estaba implementado el método, pero aumentó la tasa. Sí, 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 sí. hay un aumento en la tasa y nada más. Tenían cambio de tasa. Bueno, ojo a eso también, chicos, cuando calculen el resultado por cambio de tasa. Yo se los dije, por ahí lo dije medio al pasar, ojo cómo hacen la cuenta. Ustedes pueden decir, bueno, la tasa, en este caso no me acuerdo, pasó del 10 al 15, el ejemplo que yo le había dado. Del 10 al 15, la tasa aumentó nominalmente un 5%. Para sacar el resultado de cambio de tasa, ustedes deben tomar el 5% sobre el saldo de la cuenta impuesto diferido. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a tomar el 50%, que sería el aumento porcentual de tasa, porque del 10 al 15 aumentó un 5, pero el 5 en el 10 es un 50%.
si lo van a calcular, el 50%, perdón, el 50% deberían tomar sobre el saldo de las diferencias temporarias. El 5% sobre el saldo de la cuenta de impuestos diferidos. No recuerdo si lo dije así. Lo estoy diciendo mal. El 50% sobre el saldo de la cuenta de impuestos diferidos. Y el 5% sobre el saldo de las diferencias temporarias. Le va a dar lo mismo, ¿sí? Pero ojo, no los crucen, que de hecho es lo que me pasó a mí. ¿De acuerdo? Acá fíjense que ve el cambio de tasa 50%. ¿Por qué? Porque se dijo, del 10 al 15, un 5. Sí, pero el 5 en el 10 es el 50%. Entonces, de lo que era el saldo de la cuenta de impuestos diferidos, ¿sí? Que tenía un saldo de 1.150 más 820, ¿sí? A ver si estoy diciendo bien. No lo tengo en mente el ejercicio, por eso estoy hablando 820, claro, 400, claro, ahí tienen el saldo, de 8.200 las diferencias temporarias por el 10%, 820. El 50% de eso es 410, es la mitad. Eso sería lo que aumentó. O sea, el saldo de las diferencias daba 8.200. Por el 10% le da 820. Por el 15% le va a dar 1.430. La diferencia son 410. ¿Sí? Y si no, tendrían que haber tomado el 5% sobre el saldo de la cuenta de impuestos diferidos. A ver, no sé si me están entendiendo. Sí, profe. ¿Se Entiendo. entiende? Si ustedes toman Sí. el 5%, tienen que tomar sobre el saldo de las diferencias, ¿sí? O sea, fíjense que todas las diferencias suman 8.200. Si ustedes a 8.200 le aplican el 5%, ¿cuánto le da? 410. Eso es el resultado de cambio de tasa. Si ustedes quieren tomar el 50%, deberían tomarlo sobre el saldo de la cuenta impuesto diferido. Que la cuenta impuesto diferido tiene 1.150. ¿Tenemos que comprar un tableta nuevo de eso? No, me parece que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Se entiende, chicos, entonces? ¿Sí? 1100, yo les decía 1.150 y 820 son 1.970 tenía y después Profe, si no fuera el un... cambio de tasa, sí, lo que pasa es que lo tendría que agarrar desde el principio, el ejercicio, pues no me lo acuerdo de memoria. Pero sí tengan en cuenta eso, chicos, ¿de acuerdo? No se confundan, nada más. Acá está Profe, bien cómo se hizo, tengan presente esas dos formas de hacer el cálculo, que da lo mismo, da lo mismo. si no hubiera un quebranto, Sí. ¿cómo sería el asiento al 31 del 12 del 19? Acá si no hubiera habido quebranto, a ver, espera. En este caso del 2018, ¿te estás refiriendo a este ejercicio, Brisa? Sí, porque nosotros tenemos en el 31 del 12, tenemos impuesto diferido por quebranto, y después tenemos impuesto a las ganancias y impuesto diferido. Y si no, no tendríamos un impuesto diferido por quebranto. No, hubieras tenido, a ver, si acá el resultado contable te hubiera dado ganancia, ¿sí? Vos tendrías un impuesto a las ganancias pérdida, o sea, hubieras devengado impuesto a las ganancias, ¿sí? Deudor, ¿de acuerdo? A ver, supongamos, le cambio los números, supongamos que fuesen 20.000 ganancias. A ver si me lo... ¿Ves? Ahí tenés. La tasa del impuesto es 10%. Usted hubieras tenido impuesto a las ganancias por 2030. ¿Sí? Impuestos a pagar por 2.850. ¿Sí? Entre 2030 y 2.850 tenés 820. Y las diferencias temporarias te dan 8.200. O sea, el 10% es 820. Entonces vos hubieras tenido, en este caso, con el número que yo puse, impuesto a las ganancias pérdida, 2030.
A impuestos a pagar, 2.850. Y en el debe hubieras tenido un impuesto diferido por el 10% de los 8.200, que es lo que te está sumando todas las diferencias temporarias. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. ¿Eh? Chicos, a ver, esto inclusive ustedes lo tienen en Excel, o sea, cambien los números y vayan practicándolo, a ver cómo, y si tienen alguna duda, después nos preguntan. Pero así como hice yo, cambien los números y digo, bueno, y a ver, y en este caso, ¿qué pasaría? ¿Ves? O sea, tenés acá, base para imputar el resultado contable, ganancia, 20.300, tasa del impuesto, 10%. Entonces, impuesto a la ganancia, pérdida, 2.030. ¿Cuánto da el resultado impositivo? 28.500. Tasa, 10. Entonces tengo que pagar 2.850. Entonces tenés impuesto a las ganancias, 2.030, impuesto a pagar, 2.850. La diferencia es 820. ¿Qué son esos 820? Y de todas estas diferencias temporarias, que tiene una suma algebraica de 3.200, el 10%. Que te quedaría como un activo por impuesto de todo. ¿Sí? ¿Alguna Sí, otra profe. duda? Bueno, la compañera que había preguntado del 5, verde cachivache, ¿cuál era la duda? No me acuerdo quién de las chicas era. Yo, profe. Sí, Vanina, ¿cuál era la duda vos que adelantaste? Bueno, dice que el ejercicio se implementa en 2019, Ajá, sí, pero nos da, nos da información de 2017, 2018 claro. para que obtengamos las temporarias, calculo. Bien, bien. Sí. Bueno, Para que buscar el enunciado que lo tengo impreso. Y eso lo ponemos de tramposos que somos, ponemos información que no sirve. Está bien, o sea, ahí lo que ustedes tienen que saber que interesa lo que ocurre el último día del 2018, que es lo mismo que pasa el primer día del 2019. ¿Sí? sí. Entonces, lo que sea del 2017, los inventarios del 2017 no interesan. Sí, los inventarios del 2018. Bueno, esa es mi duda, porque Sí, el inventario se reversa. claro, en el Entonces, 2019. yo lo pensé así, los inventarios se reversan. Entonces tomé la diferencia inventario, tomé el negativo en 2018. Bueno, pero ahí, a ver, ¿cuál es el análisis? Vanina, vos tenés que en el 2018 por los estados contables era 9.000 y en el balance fiscal 11.000. O sea, vos pensás que la existencia final en la contabilidad es menor, ¿sí? O sea, en la fórmula de costo, existencia inicial más compra menos existencia final igual a costo, ¿sí? La existencia final contable es menor en 2.000. Con lo cual, ¿cómo es el costo contable? Si la existencia final es menor, el costo será Mayor, mayor. Con lo cual, si el costo es mayor, ¿cómo es el resultado contable respecto al impositivo? menor. Menor. ¿Y Menor. qué tenés que hacer entonces para que se iguale? Sumarle. Sumarlo. Acá lo tenemos, ¿sí? Sí, el tema era, mi duda era 2017 más que nada. Directamente no se toma porque viene 2017, de no, antes. porque el del 2017 fue el inicial del 18. Y el 18 vos estabas contabilizando por el otro método. ¿eh? Acá Ah, listo, simplemente se trata, a ver, de presentar la información para que ustedes se den cuenta que no, qué es lo que sirve y qué es lo que no. ¿De acuerdo? claro. Ahora, vos fijate, Vanina, qué pasa con la previsión para incobrables. ¿Ahí te diste cuenta? A ver, deme un segundo. Sí, tranqui, tranqui. Habla de 2018 la previsión. Sí, sí, dice A previsión para... ese sí lo tomé.
porque Claro, va a pero, impactar en pero te 2019. dieron los 7.000 de la cuenta, porque ahí sí viene Sí, acumulando. ese sí. Ah, Sí, bueno, sí. eso es perfecto. Eso también está puesto a propósito, para que vean que ahí sí se acumula. Porque dice, saldo al finalizar el 2017, 9.000. Incobrable dado de baja en 2018, 5.000. O sea, de los 9 usaste 5, quedaron 4. Más el Claro, incremento del 2018, 3, 4 más 3, 7. Y esa es la diferencia que tengo. sí, ¿eh? Ahí sí te sirve lo del 2017 porque la cuenta viene arrastrando, ¿sabes? ¿De acuerdo? claro, sí, ese sí. Bien, bien. Cuando yo quería sacar, ¿cómo es? El área, el ajuste que había que hacerle por implementar el impuesto, no me daba, porque yo le estaba sumando Claro, a restante, negativo restante. Sí, 2000. poco al razonamiento. Siempre, chicos, recuerden que bueno, en esta composición la existencia inicial, ¿sí? Existencia inicial, más las compras, a ver si encuentro el más. La otra, estoy usando esta con el que tiene un teclado alfabético y me cuesta horrores. De aplicar el costo, existencia inicial más compra menos existencia final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes el dato que tienen es de la existencia final. Comparen esa misma fórmula planteándola como fórmula impositiva y como fórmula contable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de ahí se dan cuenta qué pasa con el costo. En este caso, si 9.000 de existencia final, que es el sustraendo, ¿sí? De la fórmula, es menor, quiere decir que el resultado del costo da mayor. Si el costo contable da mayor, la ganancia contable es menor. Entonces, si yo quiero igualar la contable en impositiva, ¿qué tengo que hacer con esa diferencia de 2.000? Y sumársela. ¿De acuerdo? Ahora, automáticamente, al año siguiente la revertí. Eso sí, y que son estos 2.000 que están acá. Ok, y ¿Se entiende? le hago Sí, otra dale. consulta, puede ser de ese ejercicio. Dice, en 2019, la Asamblea aprobó los estados contables del ejercicio de 2018 Sí, y habla de los honorarios. sí, habiendo asignado una remuneración al directorio de 6.000, la que se Sí, imputó a la cuenta de resultados no asignados. En el balance fiscal, esos honorarios son deducibles como gastos en el ejercicio en que se asignan. Bueno, sí. ¿y qué pasó ahí? Yo lo tomé como temporario, pero ahí lo veo como permanente y me entró la duda. Claro, ¿sabes por qué? Porque contablemente no van a pasar por el estado de resultados nunca. Por eso se tomó como permanente. ¿eh? A ver, vos pensás en el asiento de distribución de resultados. Si son Sí, resultados no asignados, a honorarios y a directores o directores a pagar. sí. Esa cuenta de resultados no asignados no va al estado de resultados. ¿Y qué pasa? Y después impositivamente lo vas a poder tomar como pérdida cuando lo paguen. Entonces va a tener una pérdida que se deduce impositivamente, pero que contablemente no pasó por el estado de resultados. No fue pérdida. ¿Sí? No entendí. Lo volvemos a leer. Dice, la Asamblea de Accionistas aprobó los estados contables del ejercicio finalizado en 2018, habiendo asignado una remuneración al directorio de 6.000, la que se imputó a la cuenta resultados no asignados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué asiento contable se hizo? Resultados no asignados a honorarios. Es una distribución de resultados. La Sí, cuenta de resultados no asignados, ¿a qué pertenece? ¿A qué patrimonio, partida o a qué rubro del balance? patrimonio neto. A patrimonio neto. Bien. O sea, no pasa por el resultado del ejercicio, ¿sí? No pasó por el estado de resultados. Se, Sí, no. se deduce de los resultados acumulados. Ahora te dicen, en el balance fiscal, esos honorarios son deducibles como gastos en el ejercicio en que se asignan. O sea, que en algún momento te lo va a permitir después tomar como pérdida. Se asignaron en este, de hecho están tomados como pérdida. En este. Entonces, ¿qué pasa? Contablemente vos no lo tenés como pérdida, impositivamente sí. ¿eh? Pero además Sí. no es una diferencia que se vaya a revertir. A ver, porque vos contablemente ya lo sacaste en los resultados no asignados y positivamente ya lo tomás como pérdida. Punto. Esto es así y no se va a modificar. Entonces, es una diferencia permanente. Ah, ok.
Chicos, este tema, a ver, también está puesto a propósito, no todos los casos son iguales, ojo, que por ahí se encuentran en otro práctico con otra situación diferente. ¿A efectos de qué? De que razonen distintas situaciones. No es lo que la ley prescribe, pero como le decía Norberto los otros días, nosotros por ahí nos apartamos de lo que la ley prescribe, porque esto no es una materia impositiva, no es de impuestos. Para ampliarlo un poco el espectro práctico y que razonen distintas situaciones. ¿De acuerdo? Creo que hay otro ejercicio en que la situación es distinta y es temporaria por ahí. ¿De acuerdo? Creo que el otro ejercicio dice que, bueno, que sí, que se le asigna una remuneración que contablemente se devenga en un ejercicio, pero que impositivamente se pueden deducir cuando se paguen. ¿Sí? Entonces se le paga un sueldo, el sueldo está dentro del estado de resultado, está como pérdida en el balance contable. Impositivamente, ¿cuándo van a estar? Cuando se paguen en el ejercicio siguiente. Entonces ahí sí funciona como diferencia de tiempo. ¿Se entiende? Profe, nosotros estamos tratando de conciliar siempre el saldo contable con el impositivo, por eso sumamos y restamos esa columna. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, chicos, recuerden que yo le dije en la primera clase, esto es una conciliación. Ustedes tienen dos registraciones, dos registros, el balance contable y un balance impositivo, quedan distintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando cualquier cuenta contable, cualquier mayor contable da distinto? Concilian, empiezan a decir, bueno, a ver, ¿por qué da distinto? ¿Qué diferencia hay? Esta. ¿Cuáles suman? ¿Cuáles restan? Lo mismo que una conciliación bancaria. ¿De acuerdo? Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan de la conciliación bancaria, pero la conciliación bancaria también tenía diferencias temporarias y permanentes. ¿O no? A ver, una comisión que nos cobra el banco, ¿es una diferencia temporaria o permanente? Es permanente, o sea, nos cobró y nos cobró, punto. Ahora, un cheque emitido y que no está presentado el cobro, ¿es temporaria o es permanente? Y es temporaria, porque yo en mi libro banco ya lo tengo registrado, ¿sí? Como un crédito, y el banco todavía no. ¿Por qué? Y porque no se presentó el cobro, ¿sí? Pero se va a presentar, y bueno, cuando se presente va a estar acreditado en mi mayor, en mi libro banco, y va a estar debitado en la cuenta corriente bancaria. Es eso, es una conciliación esto que estamos haciendo. Bueno, ¿alguna otra duda más, chicos? Si no, dejamos acá, ya les digo, harán algunos más, seguramente 2 o 3 más van a hacer. Quedan los adicionales para que ustedes lo hagan el fin de semana que viene, y el martes ven las dudas que tengan sobre eso, las vemos, y vamos a arrancar con un valor patrimonial proporcional, que sería el último tema de esta primer parte, ¿sí? Para llegar al parcial, que si mal no recuerdo, creo que era a fin de mes, ¿no? El 30 de abril, me parece, que lo habíamos puesto. Bueno. Y el Sí, el 30 de 30. abril. El 30. Bueno, vamos a llegar bien. Bueno, si no hay ninguna duda más, me despido. Chao, profe, gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias, buenas noches. Estamos viendo Muchas el gracias, martes, profe. y después será bueno, chicos, para seguir los tractos. Chao, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, Adiós. chao. Adiós, buenas noches.